Hola, buenas tardes. Somos el grupo número 4, el cual está integrado por el licenciado Eduardo Torres, licenciado Luis Piamo, licenciado Ramón Rojas, ingeniera Arelimar Gómez y mi persona, licenciada Jonelsi Moreno. El tema a tratar es estados financieros basados en las NIF. Específicamente, estado de resultados, donde vamos a identificar forma de la presentación y describir las partes que conforman el estado de resultados. Y del estado de situación financiera, igualmente vamos a identificar la forma de la presentación y a describir partes que la conforman. Pero antes de identificar y describir estos estados financieros, recordemos su definición. Son informes que muestran la realidad económica y financiera de una compañía. Son documentos de suma importancia, recopilan toda la información necesaria para arrojar el resultado de la empresa en un tiempo determinado. Las NIF para las pymes trata sobre los estados financieros con propósito de información general. Recordemos que las NIF son normas internacionales de información financiera, es decir, son instrumentos que tienen validez internacional. Es un lenguaje universal contable que permite que entidades de todas partes del mundo presenten informes financieros similares y por ende que cualquier gobierno, cualquier registro los verifique. Los financieros con propósito de información general son definidos en el prólogo de las NIF para las pymes como aquellos que pretenden atender las necesidades generales de información financiera de un amplio espectro de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Su objetivo es suministrar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de una entidad que sea útil para esos usuarios al tomar decisiones económicas. ¿Pero quiénes son estos usuarios? Estos usuarios son empleados, inversionistas, accionistas, aliados comerciales, entidades financieras, administradores, Estado, asesores. Estos son algunos de los usuarios de la información financiera que necesitan que les remitan dicha información para que ellos puedan evaluar, auditar, aconsejar y conocer la situación económica y financiera de la empresa. De esta forma, los estados financieros combinan distintos elementos para lograr transmitir una información concreta determinada. Los elementos son activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. A través de estos estados financieros obtenemos la siguiente información. Primero, los recursos y sus fuentes a una fecha determinada presentados en el estado de situación financiera. Segundo, el resultado de sus operaciones en un periodo dado presentado en el estado de resultados. Tercero, los cambios en sus recursos y sus fuentes separadas en actividades de operación, inversión y financiamiento presentados en el estado de flujo de efectivo o estados de cambio en la situación financiera. Cuarto, los cambios en el capital contable durante el periodo dado, presentados en el estado de cambio en el patrimonio. Y quinto, las notas a los estados financieros, que son parte integrante de los mismos y que complementan a los anteriores mediante explicaciones y análisis que amplían el origen y significado de los datos presentados y proporcionan información adicional a la contenida en los demás estados financieros. Y para terminar con mi intervención, los estados financieros presentan unas características cualitativas: comprensibilidad, relevancia, materialidad o importancia relativa, fiabilidad. Debe prevalecer la esencia sobre la forma. Esta información debe ser prudente, íntegra y oportuna en el momento adecuado para tomar la decisión adecuada. Buenos días. Uno de los objetivos o fines primordiales de las entidades de negocio es la obtención de lucro como compensación a la inversión de los propietarios. De tal forma
que, entendiendo el concepto de empresa como una entidad constituida por un conjunto de recursos humanos, técnicos, materiales y financieros, coordinados por una autoridad para lograr tal fin, es necesario pensar que dichas decisiones necesitan ser apoyadas por una serie de instrumentos cualitativos que representan la realidad financiera de la mencionada entidad. En resumen, una medida de rendimiento de la misma, que a grosso modo no es más que la relación entre ingresos y gastos. Este instrumento financiero es conocido como estado de resultados, ya que en él se muestra el resultado de las operaciones llevadas a cabo por esta entidad y la rentabilidad de sus operaciones. La forma de presentación del estado de resultados se describe claramente en las mencionadas normas internacionales de información financiera, NIF, y en su respectiva interpretación y adaptación venezolana, BADEN-NIF, en sus capítulos 5, la cual se establece que dicho informe se puede presentar de dos maneras. La primera es en un solo estado de resultados integral que incluirá todas las partidas de ingresos y gastos reconocidos en el periodo, absolutamente todas. Y la segunda manera, se presentan dos estados. Un estado de resultados en el que se muestra el resultado del ejercicio, es decir, las partidas de ingresos y gastos realizados. Y otra, un estado de resultados integral en que se parte del resultado anterior y se adicionan los ingresos de gastos no realizados, conocidos también como otros resultados integrales. Y la principal diferencia del enfoque de un único estado o en el enfoque de dos estados radica en que en el primero se presenta toda la información de la empresa y en la última línea se denomina el resultado integral total, informándole al usuario que incluye las partidas de resultados realizadas y las partidas de otros resultados integrales no realizadas. Bajo el segundo enfoque se presenta primero un estado de resultados que muestra los ingresos y los gastos realizados de la empresa, cuya última línea se denomina resultados. Y seguidamente se presenta el estado de resultados integral en el que el resultado del ejercicio se le adicionan las partidas de otros resultados, los no realizados, para la obtención de un resultado integral total del ejercicio. De tal manera que los dos llevan al mismo resultado integral total del ejercicio. Solo son maneras de presentar el estado financiero de la empresa. Adicional a su diferencia, la norma también establece ciertos parámetros importantes a destacar, que son, por ejemplo, que los efectos de las correcciones de errores de pérdidas anteriores y los cambios en las políticas contables se representarán como ajustes retroactivos y no como resultado en el periodo en el que surgen. ¿Okay? Otro de ellos, se establece que los gastos se podrán desglosar en el cuerpo del estado de resultados atendiendo a su naturaleza o a su función. Esto depende de la política de la entidad. No podrán presentarse, por otra parte, en el cuerpo del estado financiero partidas de ingresos o gastos extraordinarios. De esta forma podría inferirse que los ingresos y gastos que no se encuentren directamente relacionados con las actividades normales de la empresa podrían denominarse otros gastos, otros ingresos. Para los efectos de preparación del estado de resultados integral aquí en Venezuela bajo BADEN-NIF 5, este siempre se presentará siguiendo el enfoque de dos estados de resultados, desglosando los gastos por naturaleza o función. Y el resultado integral, en la segunda parte, incluye los efectos de los otros resultados integrales. Cabe destacar que si las empresas no tienen estos efectos o otros resultados integrales, no están obligados a notificar que existen. Pues. O sea, simplemente presentan un solo estado de resultados. Únicamente el estado de resultados del periodo, contenido en el estado de resultado primordial, se formarán las reservas legales, contractuales, voluntarias o estatutarias. Por lo tanto, el otro resultado integral no se encuentra disponible en Venezuela para la creación de reservas de reparto de dividendos. Bueno, buenas noches, mi nombre es Ramón Rojas, soy integrante del grupo número 4. Vengo a hablarles de uno de los estados financieros importantes, como es el estado de resultados. En el estado de resultados está integrado por todas aquellas cuentas nominales de ingresos y de egresos, los cuales van a ser reflejadas en el siguiente ejemplo. Latina CA
está constituida por unas ventas brutas menos las devoluciones en venta, los descuentos sobre ventas. No, eso nos darían unas ventas netas. También debemos tener en cuenta unos costos de venta, el cual está reflejado en la siguiente lámina, que son inventario inicial, las compras, menos los fletes en compra. Eso nos daría lo que son las compras brutas, los descuentos, menos los descuentos sobre compras, las compras netas, las mercancías disponibles, menos el inventario inicial, nos daría el costo de venta. El estado de resultado también tiene unos gastos operativos, los cuales nos llevarían a obtener la utilidad neta en operaciones. También tenemos que reflejar los ingresos o los egresos para obtener una utilidad neta ante el impuesto sobre la renta, un impuesto sobre la renta, el cual nos daría una utilidad neta o una pérdida dentro de un ejercicio económico. En este caso, en el ejemplo, tenemos una utilidad neta, pero también pudiera existir de que la empresa tenga una pérdida y la tendríamos que reflejar como pérdida. Otro estado de resultado importante es el estado de resultado integral, ya que en él se colocan todas las ganancias del periodo, más la diferencia del cambio en conversión, menos las pérdidas autoriales. Eso nos daría lo que es el resultado integral, para luego terminar con el resultado integral total. Debemos tener claro que estas cuentas nominales al final de cada periodo cierran su ciclo económico. La situación financiera permite tener conocimiento sobre los recursos de una empresa y las fuentes de financiamiento de dichos recursos, conociéndose como recursos todos activos, fuerzas externas e internas, como son los pasivos y el patrimonio. La situación de estado financiera no es más que la relación que existe entre los activos, pasivos y patrimonio a una fecha determinada. Una de las utilidades de los estados de situación financiera es que le permite al usuario crearse cierto juicio acerca del estado de flujo de la entidad, así como de los riesgos de la misma, ya que le permite calcular la tasa de rendimiento de capital de la empresa, la estructura del capital de la misma y analizar y evaluar la flexibilidad y la liquidez de dicho capital de la empresa. Para poder presentar, de acuerdo a las NIF, de las NIF para las pymes, los estados de situación financiera, nos guiamos o se presenta una lista de partidas, las cuales son totalmente distintas de su naturaleza y su función. Por ende, deben presentarse por separado o fuera del cuadro del balance. Por eso se le otorga la potestad a la persona, al usuario que está presentando dichos balances, de crear las partidas adicionales convenientes, así como el encabezado y los subtotales necesarios para poder entender y dar mejor comprensión de dichas situaciones de estado financiero. En la lista de partidas podemos mencionar los efectivos y equivalentes del efectivo, deudores comerciales, activos financieros, inventarios, propiedades, plantas y equipos, propiedades de inversión, activos intangibles, activos biológicos, inversiones en asociados, inversiones en entidades controladas en forma conjunta, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, pasivos financieros, pasivos y activos por impuestos corrientes, pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos, provisiones, participaciones no controladoras. Cabe destacar que no existe ni un formato ni un orden para crear las partidas o para presentar las partidas tanto corriente o no corriente de activos o pasivos, a excepción de que exista una presentación de liquidez de mayor relevancia. Entre los pasivos y la lista de partidas, activos corrientes y pasivos corrientes son los que mencionamos a continuación. Los activos correspondientes deben cumplir con al menos uno de los siguientes criterios. Espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal o de operación. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. Espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes desde la fecha sobre la que se informa, o se trata de efectivo un equivalente al efectivo, salvo que su utilización esté restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de 12 meses desde la fecha sobre la que se informa. Los pasivos deben cumplir los siguientes criterios.
Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad, mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar. El pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa, o la entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. Estados de situación financiera son de gran utilidad para poder presentar un balance a los usuarios de dicha entidad y así poder tener una educación sobre el estado financiero de la entidad que estamos estudiando en comparación con años anteriores. De esta manera voy a mostrarles unos ejemplos de todas las formas de que se pueden presentar los balances de acuerdo a pasivos corrientes, activos corrientes y activos no corrientes y pasivos corrientes. Mostrándolos acá, tenemos el balance en activos corrientes primero y después no corrientes, luego los pasivos corrientes, no corrientes, el patrimonio y luego el superávit con su subtotal. Luego tenemos la presentación del activo primero no corriente, luego corriente, el patrimonio que es el capital social superávit y el pasivo no corriente y corriente, dando total así de pasivos y patrimonio. Mi nombre es Luis Piamo y voy a dar continuidad con la información inherente a los estados financieros prevista en las normas internacionales de información financiera para las pequeñas y medianas entidades, en consonancia con lo expuesto por mis compañeros acerca de la sección 1 y 2 y con el fin de complementar la información indicada en la sección 3 y 4. Aspectos importantes a resaltar ya que permiten el fiel cumplimiento de la norma en cuanto a la presentación de los estados de situación financiera, los cuales permiten una apreciación adecuada del desempeño de las empresas. Requisitos, elementos, estructura. Desde un punto de vista global, los elementos están originados por la relación que existe entre las actividades financieras de inversión y operacionales. Asimismo, tenemos el balance general o de situación financiera, activos, pasivos y capital contable, estados de resultados, ingresos, costos y gastos, utilidad, pérdida neta, flujo de efectivo y estados de cambio de situación financiera, origen y aplicación de recursos, políticas contables y notas explicativas. Para la realización del balance general, la norma sugiere que deben agruparse los activos, los pasivos y las partidas relacionadas al patrimonio, tomando en cuenta aquellas partidas admitidas o que son relevantes para su colocación. De esta forma tenemos los activos corrientes, activos no corrientes, que son igual a los pasivos corrientes, pasivos no corrientes, más las partidas de patrimonio, lo cual constituyen una ecuación contable patrimonial. En la sección 3 también se hace énfasis acerca de los activos y pasivos corrientes, los cuales pueden venderse, consumirse o liquidarse en el ciclo normal de las operaciones, mantenerse para negociar, realizarse o liquidarse en el transcurso de los 12 meses próximos, efectivo equivalente excepto los restringidos, y en el caso de los pasivos no tienen derecho incondicional a su cancelación o aplazamiento dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del informe. En cuanto a los activos y pasivos no corrientes, según el aspecto contable, son aquellos que tienen una duración superior a los 12 meses. El balance general tiene o está conformado por un encabezado, el cual tiene el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero, el cual en este caso es el estado de situación financiera, con el periodo en el cual se está realizando, la expresión monetaria, luego viene el cuerpo donde están los activos, pasivos y patrimonio, y al final está el pie donde se coloca la firma y los nombres de los responsables. Aquí tenemos un estado de situación financiera en el cual se puede observar los activos corrientes, su totalización, activos no corrientes, posteriormente pasivos corrientes, pasivos no corrientes y las cuentas de patrimonio. En cuanto a las notas, estas en este caso están colocadas en una columna separada, sin embargo se pueden colocar adjuntas a las partidas. ¿Qué se debe colocar en las notas? Se deben incluir las compañías o entidad que reporta, declaración de cumplimiento con las NIF, pasivos contingentes, políticas contables, bases para la presentación, y todo esto debe presentarse de una forma sistemática. La norma hace énfasis para su cumplimiento de las
características cualitativas enunciadas en la sección 2, las cuales en la sección 4 se vuelven a mencionar, pero de una forma resumida, a través de unos criterios o principios, los cuales son presentación razonable, que se refiere a la representación fidedigna de los efectos de las transacciones, hipótesis de negocio en marcha, lo cual implica que se debe suponer la continuidad de las operaciones de la empresa y que esa información disponible esté como insumo para futuros ejercicios. Frecuencia de la información relacionada a la periodicidad, que en la mayoría de los casos coincide con el periodo fiscal. Identificación de los estados financieros, lo cual le permite a la empresa, a través de la identificación de su identidad, tener legitimidad jurídica y fiscal. Y uniformidad en la presentación, lo cual debe mantener la presentación y la clasificación de las partidas de los estados financieros de un periodo a otro, para poder tener una secuencia de toda la información de los ejercicios de los diferentes años.